Qué bendición poder llegar hoy a sus hogares. Es una bonita noche para disfrutarlo y poder estudiar junto con Eclesía, que es la reunión de pastores, para poder estudiar la carta a Colosenses. Pero también Salem, Iglesia Salem se hace presente y venimos para tener parte dentro de la himnología y queremos orar y queremos llevar bendición a su vida, a su hogar. Y esperamos que lo disfrute en esta oportunidad. Así que vamos a orar y poner esto en las manos del Señor. Bendito Dios, qué alegría nos da el saber que nos ha dado salud, vida y la oportunidad de venir delante de ti y también expresar nuestro sentir y también, Señor, llevar bendición a aquellos que nos pueden escuchar y pueden estar en nuestra sintonía. Gracias, Señor, por Iglesia Evangélica Salem, que hoy se hace presente. También gracias por Eclesía, que es el grupo de pastores que venimos estudiando la carta a Colosenses. Ahora, Señor, oramos para que todo lo que hagamos en esta noche sea para gloria tuya y satisfacción nuestra y edificación también de aquellos que nos han de escuchar. Oramos poniendo todo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición poder saludarles, hermanos. Nosotros tenemos un Dios vivo y poderoso y por eso le alabamos y glorificamos. Y vamos a cantar este himno en el número 224 del Celebremos su Gloria, al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame en su amor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanzas del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive,
Vamos a seguir cantando este otro canto que lo encontramos en el número 482. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Hermanos, una vez más con ustedes, Dúo Salem, para edificación de nuestra vida como la de ustedes, entonando unos cantos en esta hermosa noche. Ahora soy feliz, dice este tema. Llega a mi mente el fatal recuerdo de aquellos días, cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor. Muchos engaños y sin sabores, falsa alegría. Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios. Ahora soy feliz con Él y no deseo regresar. Los años que sin Dios vagué, no los quiero ni recordar. Yo quiero serle siempre fiel, pues grande salvación me dio. Y sé que reinaré con Él al fin de esta dispensación.
porque con Cristo somos nuevas criaturas y hemos dejado las cosas viejas atrás. De cuántas cosas se priva el hombre que no ha entendido, que nunca ha oído lo que concierne a la salvación. Mas cuando todos al evangelio ya hemos creído, entonces Cristo nos proporciona la salvación. Ahora soy feliz con Él y no deseo regresar. Los años que sin Dios vagué, no los quiero ni recordar. Yo quiero serle siempre fiel, pues grande salvación me dio. Y sé que reinaré con Él al fin de esta dispensación. Cada momento de nuestra vida sobre este mundo, sabemos que nos estamos preparando para luego estar allá en la presencia del Señor. Soy peregrino aquí, dice este siguiente canto. Soy peregrino aquí en este mundo triste. No tengo hogar donde morar. Voy caminando por muchas dificultades. Cielo está mi hogar. Yo he de luchar para tener mi hogar con Jesús, mi Rey. Yo he de sufrir corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. Que el Señor nos ayude cada día para poder vivir de la mejor manera y poder ganar esa corona de la vida que el Señor nos ha prometido. En medio del dolor siento el amor de Cristo, que me hace amarle más y más. Es una bendición llevar la cruz de Cristo. Es una gloria de mi vivir. Yo
yo he de sufrir para poder ganar una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. Amén. Sigamos adelante, hermanos, en las luchas y en las pruebas. Sigamos buscando al Señor, porque de Él viene todo lo que nosotros necesitamos. Él provee para cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor, amados hermanos, por este tiempo de poder compartir la palabra. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, acá en San Juan Zacatepeques. Y como hemos estado estudiando, para los que ya nos han sintonizado, hemos estado estudiando el libro a los Colosenses, la carta a los Colosenses, y en nuestro último segmento estuvimos analizando específicamente la primera parte, el primer capítulo, en el versículo 7 y 8, donde estábamos enfatizando el servicio, las características del siervo y el respaldo que debe tener, en este caso de Epafras, quien Pablo hace una recomendación y da testimonio de su trabajo y de su labor. Creemos firmemente que el Señor nos ha tenido con un propósito y queremos continuar juntos este estudio y que usted nos pueda acompañar, pero sin antes darle gracias al Señor por este tiempo. Les pido que nos acompañen en oración. Padre, en esta hora te agradecemos porque tú permites que podamos escudriñar tu palabra, que podamos llegar a los hogares de nuestros hermanos en Cristo y ser de bendición. Hemos reconocido y sabemos que el único propósito es para que tu nombre sea exaltado y el crecimiento de la congregación y la comunidad cristiana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, iniciamos con este estudio. Dándole continuidad, vamos a iniciar con los versículos 9 y 10, la primera parte, y tenemos o le podemos poner un título sobre los aspectos que vamos a resaltar, que es conocimiento, sabiduría, comprensión y conducta. Les voy a pedir que me acompañen en el versículo 9, siempre en el primer capítulo, hasta el versículo 10 en la primera parte, que dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar. ¿Por quién? Por vosotros, y de rogar que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Aquí vemos la acción que representa, la acción que está haciendo al inicio, que Pablo, después de dar gracias, como lo expresó en los versículos anteriores, dar gracias e intercede por los colosenses, es decir, que esta causa de gratitud al Señor, después de hacer esto, describe la petición que tiene hacia ellos, la petición, es decir, la parte medular, y es por eso que se expresa de esta manera, por esta razón. Entendimos muy bien las buenas noticias que fueron entregadas por Epafras hacia Pablo, y tanto la respuesta que se tuvo hacia los colosenses, la gratitud expresada de manera muy marcada, y lo dice a través de esta frase, como buenas noticias, como unas buenas nuevas, como algo satisfactorio. Yo no sé cómo se siente usted cuando recibe una buena noticia, cuando recibimos una información que nos da alegría. Imagínense la alegría que pudo haber sentido el apóstol Pablo en ese momento cuando recibe la noticia de que la congregación en Colosa estaba perseverando, que había un crecimiento. Claro, siempre hay cosas que debemos de mejorar, pero en esta ocasión está destacando esta parte, una buena noticia, y como lo vimos en la parte final del estudio anterior, que cerramos con la parte del amor, el amor que los colosenses tenían hacia los demás hermanos, el amor que debían de tener hacia sus líderes. Esta parte central lo hemos visto,
Lo leímos en el capítulo 1, en el versículo 4, el amor que tenían para con los santos, el amor que tiene Pablo y que tenían para Pablo y para el equipo también. Este amor es un amor genuino. ¿Y por qué destacamos tanto esta frase, el amor? ¿Por qué destacamos tanto estos aspectos? Si recordemos la parte o la parte esencial del Evangelio es el amor. Nosotros lo podemos ver en varios versículos. ¿Cuál es la parte central del Evangelio? ¿Cuál es el objetivo? Y les voy a mencionar lo que dice en Efesios 5:2 y dice, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Por qué se recalca tanto esto y por qué decimos el amor aquí, el amor allá? Recuérdense de que por amor es que nosotros hemos logrado tener acceso a esta salvación. Por amor es que se hizo un sacrificio. Si nosotros somos seguidores de Cristo, eso debe de destacarse en nosotros. Eso debe de resaltar. Es el amor que nosotros debemos de tener, el amor que Pablo reflejó, en esta expresión es el amor de poder llevar a alguien más ante el trono de la gracia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros nos sentimos felices cuando viene a un nuevo creyente y se arrepiente y que nosotros fuimos ese medio para que pudiera llegar a los pies del Señor, que pudimos ser nosotros ese canal de bendición. Eso es lo que nosotros debemos anhelar y reflejar. Y Pablo lo expresa muy bien y dice desde el día que lo supimos, aquí podemos ver que su intercesión fue aún más intensa y está mejor orientada. Por eso es muy importante que nosotros cuando demos una buena noticia, cuando demos o pidamos que oren por nosotros, es que seamos bastante específicos. No es lo mismo que usted pueda orar por la vida de alguien diciendo, Señor, bendícelo, Señor, cuídalo, a que sepamos qué necesidad tiene, a que podamos interceder de manera directa. Y es lo que nos ha ejemplificado en este aspecto. Sin antes terminar mi participación, también hay otro versículo que nos destaca sobre la importancia del amor y lo encontramos en 1 Corintios 13. El título dice la preeminencia del amor, pero no lo vamos a leer todo, si usted lo puede leer en casa. Es bastante corto, pero recalca que podemos ser las mejores personas, que podemos ser los mejores en la alabanza, los mejores en la prédica, los más bondadosos, pero si no hay amor o no lo hacemos con el amor de Cristo, esto de nada sirve. Y cierra de la siguiente manera. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y cierra diciendo esto, pero de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Así que tengamos eso bien presente para poder entender el beneficio y el compromiso de la palabra que tiene el Señor Jesucristo para nuestras vidas. Continuamos. Es posible que en el versículo 9, cuando el apóstol dice desde que supimos, no se refiere a que Pablo haya sido solo informado acerca del amor de los hermanos de Colosas, sino también acerca del estado de la iglesia en general. Y este informe fue bien positivo y de mucha razón para darle gracias a Dios, porque si vemos en el versículo 6, que dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios verdadero. De tal manera en que la noticia es bien positivo para Pablo, lo que Epafras estaba informándole al apóstol. Pero hay otra situación que a Pablo le preocupa demasiado, no solo digamos que estén creciendo, sino que hay algo más. Por ejemplo, debía considerar las herejías que se estaban metiendo a Colosas y donde ciertas personas estaban abogando a favor de manera peligrosa, por supuesto, sobre el conocimiento esotérico y querían añadir algo más sobre la fe cristiana. Pues no nos sorprende a nosotros que Pablo centre toda su atención ahora y les dice a los hermanos de Coloso que deben estar, el apóstol Pablo está intercediendo por ellos, por el conocimiento, la sabiduría, la comprensión y todo ello
Pablo se centra en ello. Ahora nos ponemos a pensar cuando Pablo se centra en eso, de pensar en los hermanos de Colosas sobre el conocimiento. Y este conocimiento, hermanos, no es más que la experiencia personal que usted debe tener con Dios a través de la oración. De tal manera, Pablo estaba abogando por ello, estaba intercediendo, que el conocimiento que vaya a los hermanos de Colosas sea en eso, conocer a Dios a través de su palabra, a través de la oración, porque así es como nosotros llegamos al conocimiento más de la palabra del Señor. Y también habla de la sabiduría. La sabiduría no es más que la función de una mente educada, hermanos. Una mente que se educa, pero ¿dónde va a educar usted su mente? Sino a través de la palabra, en la lectura de la palabra del Señor. Entonces, esa sabiduría proviene de nuestro Señor. Y cuando habla de la comprensión, no es más que el hecho de haber entendido a cabalidad lo que usted un día creyó. Y lo que decíamos la semana pasada, que los colosenses, cuando les llegó la palabra del Señor, ellos abrazaron el Evangelio con una fe verdadera. Y eso es lo que nos está enseñando de nuevo esa palabra. Por eso Pablo dice, no he cesado de orar por los colosenses desde el momento que recibí informe de Epafras. ¿Cuánto tiempo ha mediado eso? Pues no hay duda, ya algún tiempo, de que Epafras haya llegado a Roma y para ayudar al apóstol Pablo. En el versículo 6 ya vimos y ellos estaban creciendo en frutos. Ahora, notemos bien la perseverancia en oración del apóstol Pablo. No hemos cesado de orar, dice Pablo. Es lo mismo que hacía en 1 Tesalonicenses 5:17, cuando Pablo dice, orad sin cesar. Su intercesión no es solo una breve reacción puntual ante las noticias de Epafras, es decir, no orar por aquellas primeras cosas, primeros momentos y luego olvidarnos. Y de repente a nosotros nos ha pasado eso, hermanos, de verdad, decir, estamos orando por usted, le decimos a un hermano. Y tal vez una vez estuvimos orando por la persona, por sus necesidades, y después nos olvidamos. Pero lo que nos enseña Pablo es que nosotros debemos orar sin cesar por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestros hermanos pastores, así, y orar por ellos constantemente. Cuando Pablo ora de verdad con todo su corazón. Eso nos enseña a nosotros. Si amamos de verdad a nuestros hermanos, a nuestros amigos, debemos ser constantes en esa oración. Seguir orando siempre, siempre por esas necesidades de nuestros hermanos. Siempre recordemos las necesidades de cada uno, por los enfermos, por los que se han quedado sin trabajo, y debemos de hacerlo y sentir esa necesidad por ellos. Eso es lo que debemos de hacer. Continúa con nosotros nuestro hermano Vicente en esta hora. Como hemos oído, hermanos, la lectura o mención de los versículos 9 y 10 de Colosenses, quiero agregar algo más. El versículo 2, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Luego el 3 dice, siempre orando por vosotros. ¿Y qué es lo que pide el apóstol Pablo a Dios por los colosenses? Dice el versículo 9, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, en primer lugar, nosotros recibimos del Evangelio la voluntad, el conocimiento, la sabiduría de Dios con algunos propósitos. Dice el versículo 10:1, para que
andéis como es digno del Señor. 2, para agradarle en todo. 3, que llevemos fruto en toda buena obra. Y 4, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿De dónde proviene esto? Es del Santo Evangelio. En segundo lugar, nos da a entender el apóstol Pablo que solo Dios nos puede proporcionar ese conocimiento. Esta es la clara implicación de toda la sección introductoria de la epístola a los colosenses. Por eso el apóstol Pablo dirige su petición al Señor, en vez de dirigirles una exhortación a los hermanos de Colosas, sin la revelación de Dios en Cristo y sin la iluminación de la mente humana por obra del Espíritu Santo, no puede haber sabiduría y comprensión. Dios mismo es quien nos dio a conocer el misterio de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento, y quien nos da ahora espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento. Lo encontramos unos versículos en Efesios 1:8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es una gran bendición para nosotros, para ustedes, hermanos en Cristo, que en el Santo Evangelio encontremos las riquezas de Dios. Y por medio de ella encontramos que viene de Él directamente, para que nosotros no tengamos ninguna confusión en oír otras cosas, sino darle el valor, todo el crédito posible a Dios, nuestro Señor, Creador y Soberano. Dios nos bendiga. Continúa con nosotros nuestro hermano pastor Ricardo José Pazón. Que Dios los bendiga. Es un gusto saludarlos. Y continuamos con la oración de Pablo. La sabiduría que viene de Dios es la que preserva al cristiano en la revelación de su palabra. Pablo pide a Dios que conceda sabiduría espiritual a los colosenses. Muchas veces creemos que no podemos ejercer un ministerio. No podemos nosotros, quizás nos sentimos que no podemos. No veamos a esos hombres que caminaron con el Señor. Eran hombres sin letras. Lo que Pablo pide a Dios es que nos conceda sabiduría, conocimiento. ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría viene del cielo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice a los colosenses. En el capítulo 2, verso 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hay del conocimiento. Oiga, que dice que de arriba viene el conocimiento, viene la sabiduría.
Entonces, por eso Pablo dice que se dirige su petición al Señor en vez de dirigirse a se dirige a una epístola. En el capítulo 1 de Colosenses y verso 1 al 12, Pablo empieza a dirigir su petición al Señor en vez de dirigirse una exhortación a los propios colosenses. Sin la revelación de Dios en Cristo y sin la iluminación de la mente humana por la obra del Espíritu Santo, no puede haber sabiduría y comprensión. Dios mismo es el que nos dio a conocer el misterio de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento. Por eso es que la sabiduría viene de lo alto cuando dice que si alguien no tiene sabiduría, hay que pedírselas a Dios. Dice que Él da la sabiduría en abundancia. Por eso, hablando Pablo siempre a los colosenses y en el capítulo 2, verso 3, oiga, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está escondido todo. Esa sabiduría ya se nos fue dado, ya solamente para que nosotros la pidamos. En cuanto lugar a lo que Pablo pide, no son nuevos conocimientos, sino que los colosenses sean llenos del pleno conocimiento, ya revelado en Cristo. El conocimiento de la voluntad de Dios requiere dos cosas. Por un lado, que Dios la revele plenamente. Por otro, que los creyentes seamos capaces de llenarnos de esa revelación. El primer factor es objetivo. El segundo factor es subjetivo. Ahora bien, el factor objetivo ya está cumplido. Dios se ha manifestado perfectamente en aquel que es la imagen del Dios visible. Lo que queda aún por cumplirse es la plenitud del factor subjetivo. Los colosenses, como todos los creyentes, necesitan profundizar más y más en su conocimiento de la revelación de Dios. Por contraste, los herejes estaban enseñando que la revelación en Cristo era parcial. Su énfasis, por tanto, no recaía en la necesidad de profundizar en el ya revelado, sino en la necesidad de adquirir nuevos conocimientos. Qué maravilloso poder ver a Pablo orar por los colosenses. Nosotros como pastores tenemos ese compromiso de orar por el pueblo, para que el pueblo reciba ese conocimiento, esa sabiduría. Cuando yo veo eso, me llena mucho, porque ese es el deber de nosotros, de pedirle a Dios que crezcan, como dijo Juan, que crezcamos en todo, así como prospera nuestra alma. Entonces, tú puedes ver cuántos libros hoy han salido, pero tenemos que tener el cuidado. ¿Quién es el escritor? Pero la Biblia es el libro de los libros. Es ahí donde nosotros vamos a adquirir el verdadero conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de él mismo. La Biblia no se confunde, la Biblia es infalible. Cuando nosotros vamos a poner nuestra mirada en la palabra, estamos poniendo nuestra mirada en Cristo. De ahí arriba viene el conocimiento, todo lo que nosotros querramos. Y Dios está presto en dárnosla. Solamente pidámosla. Querido amigo, yo te digo en esta hora, que si tú necesitas sabiduría, pídala al Señor. Si tú necesitas conocimiento, pidámosle al Señor. Muchas veces dejamos al Señor a un lado y acudimos a los hombres. No, acudamos a Dios primeramente, que Él nos escucha en el momento que nosotros se la pidamos. Que Dios te bendiga y que Dios te dé la sabiduría y síganos escuchando
siempre le dejo el tiempo a mi hermano pastor. En esta ocasión encontramos que dentro de la oración apostólica también hay una serie de peticiones, y una de las peticiones que tenemos es el conocimiento de su voluntad. Es importante notar el verso 10 final cuando agrega Pablo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, tenemos que recordar de que hay conocimientos disponibles para el ser humano. Por ejemplo, el saber científico, cultural, el académico, que fundamentalmente nos ayudan para tener conocimientos en esta vida. Sin embargo, todo eso Pablo en Filipenses 3:8 lo llama como pérdidas por amor y el conocimiento de Cristo. También cuando hablamos de las disciplinas seculares que proporcionan información acerca de diversas facetas de la vida humana, pero solo vamos a entender el conocimiento de Dios cuando vamos a su palabra y vamos a aprender a vivir. ¿Por qué estamos aquí en este mundo? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Y cuál es el sentido real de vivir en este lugar donde Dios nos ha dado, que se llama planeta Tierra? Así que cuando hablamos del conocimiento humano, se dice que la sabiduría humana pues infla el orgullo humano, pero no ilumina el alma, porque Dios tiene propósitos que trascienden más allá cuando realmente nosotros profundizamos su palabra. Cuando encontramos en 1:10 de que en la oración el apóstol quiere que los hermanos tengan el crecimiento del conocimiento de Dios. Tristemente, cuando nosotros no leemos, no profundizamos la palabra, desconocemos entonces de algún modo el vivir en Cristo. Así que qué importante cuando hablamos de nuestros estudios. Sin embargo, también hablamos de las facultades mentales, el estudio de la revelación divina. Si no asimilamos esto en nuestra vida práctica, realmente estamos echando a perder lo que Dios tiene para nosotros. Pero también en el asunto de la vida cristiana se trata de un saber que no solo debe archivarse solo en el intelecto. Y esa parte es importante, mis hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos mucho conocimiento, sin embargo, el conocimiento aquí debe penetrar en todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestras emociones, y no solo debe ser teórico, sino práctico y experimental en la vida diaria. Cuando Pablo habla de ser llenos de este conocimiento, la idea no es que podamos agotar todas las dimensiones del conocimiento de Dios. Es tan profundo que Pablo pudo exclamar en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso indica, mis hermanos, que profundizar a Dios pasaríamos toda la eternidad y nunca aprenderíamos totalmente, porque Él tiene un conocimiento vasto. En nuestra experiencia de este mundo vamos a aprender un poquitillo de lo mucho que Él tiene para nosotros. Así que es un gran reto seguir conociendo de este Dios que tenemos. Discernir quién es Él, su voz divina guiándonos en la vida diaria. Es importante, hermano, porque eso va a ayudar para que podamos vivir una vida de santidad y para también servir al Señor con mucha eficacia. Hay algo que hay que notar en este pasaje hablando del conocimiento de la voluntad. No es un patrimonio exclusivo para algunos maestros o algunos líderes de la iglesia. Los falsos maestros enseñaban que la plenitud del conocimiento solo estaba al alcance de unos pocos. Sin embargo, eso le lleva al orgullo humano. Pablo, en cambio, pide que esa plenitud sea la experiencia de todos los hermanos, sin excepción de personas. Qué bueno
que Pablo espera también que usted y yo tengamos este conocimiento para vivir bien, para disfrutarlo, y todos, aún los más sencillos, en este mundo necesitamos vivir bien. Desconocer la voluntad de Dios es comportarnos mal, no es una ignorancia que sufrimos a causa de una deficiencia intelectual, sino a causa de una deficiencia moral y espiritual. Así que Dios quiera que tanto ustedes como nosotros podamos seguir aprendiendo de nuestro gran Dios y que este conocimiento nos lleve a vivir bien cada día. Bendiciones. Es importante que nosotros hagamos notar algo, una intención muy particular del apóstol Pablo para todos nosotros los creyentes. Una de las cosas que no hace Pablo, y la Escritura, ni Dios, ni la Biblia propone, es la exclusividad del conocimiento, de conocer a Dios y su voluntad. Es algo que debe de estar abierto para todos, es algo muy importante. La sabiduría es esencialmente el conocimiento de la voluntad de Dios aplicado a la vivencia diaria. Oiga bien, vamos a hablar, el apóstol Pablo está hablando de que, dice que en la Reina Valera dice, pedimos que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que es lo que el pastor Eliseo nos hablaba hace un momento. Esa palabra conocimiento no es precisamente gnosis, sino epignosis, que tiene que ver más con discernimiento, porque nos conecta precisamente con la sabiduría y habla, dice, en toda sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando esencialmente del conocimiento de la voluntad de Dios aplicado a la vida diaria, es decir, cómo la voluntad de Dios se refleja en toda mi vida, todo el tiempo, en cada momento de nuestra vida. Esto era porque Pablo también quería que se entendiera que la sabiduría del mundo no parte de la voluntad de Dios. La sabiduría del mundo parte del egocentrismo humano. Se centra en un escrutinio más acertado acerca del mundo creado y la experiencia humana, pero lamentablemente ignora la existencia de los designios de Dios. Es decir, el humano va a decir, tú puedes, tú lo vas a lograr, enfócate en ti mismo, y va a hacer crecer el egocentrismo en lo que nosotros como seres humanos podemos hacer y lograr, y descarta completamente lo que Dios puede hacer o lo que Dios espera que nosotros hagamos. Es algo bien importante. Voy a leerles una parte de 1 Corintios 1 que nos va a estar haciendo reflexionar. Les repito, la sabiduría que el apóstol Pablo está proponiendo es aquella que va a afectar nuestra vida diaria, en comunidad, haciendo la voluntad de Dios. Y la sabiduría humana se centra solo en el ser humano. Y hacemos esta advertencia: quien edifica sobre premisas erróneas levanta una construcción que está destinada a derrumbarse. Vea lo que dice la Escritura en 1 Corintios 1, 20 al 25. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Pero, o porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El evangelio no produce, o al menos no quiere producir, un pueblo ignorante y oscurantista, sino un pueblo sabio e inteligente. No debemos ser necios, sino entender cuál es la voluntad de Dios. El verdadero pueblo de Dios
se puede reconocer por su discreción, por su discernimiento y comprensión de la vida. Abrazar el Evangelio no es dejar de pensar. De hecho, para muchos es empezar a pensar. Igualmente, el rechazo de la revelación divina no suele ser consecuencia de tener una inteligencia superior, sino de padecer de una soberbia que nos incapacita o que hace incapaz al hombre para afrontar las evidencias de los argumentos y las demandas del Evangelio. Ese es el asunto. El asunto es que aquellos que señalan el Evangelio como que sí, que ustedes son como que están atrasados, que no saben, que no entienden, es algo que no están comprendiendo las reglas divinas. Y cuando uno quiere conversar con ellos a la luz de la Escritura, no hay esa manera de dialogar. Entonces, nosotros como cristianos debemos de crecer en ese conocimiento de Dios. Y no es exclusivo solo para el pastor o para ciertos líderes. Todos los cristianos debemos de conocerlo. Si nos falta sabiduría, debemos de hacer dos cosas. Por una parte, dediquemos a profundizar en la revelación de Dios, en su palabra, a fin de que podamos tener conocimiento de su voluntad que nos va a guiar a la sabiduría. Por otra parte, puesto que la verdadera sabiduría tiene más que ver con la revelación divina que con el esfuerzo humano. Pidámosla a Dios, y dice Santiago 1:5 que Él no se enoja si nosotros se la pedimos. En ese sentido debemos nosotros crecer en el conocimiento y la sabiduría. Dios les bendiga. Seguimos en el estudio de Colosenses. Es interesante observar, de acuerdo a lo que nos han venido hablando nuestros hermanos, me hace recordar cuando el apóstol Juan escribe Apocalipsis y cuando el ángel le ordena a él que se coma el libro que a él estaban dando. Allí aprendemos que una de las cosas a la hora de ver la Sagrada Escritura, el que primero es afectado por el estudio bíblico es quien se mete, quien se propone estudiar la palabra del Señor antes de darle a alguien más. Nos han venido hablando nuestros hermanos y ahorita nuestro hermano pastor Abdiel nos hablaba de la sabiduría del Señor que le encontramos en su palabra y que esa sabiduría debe afectar nuestro diario vivir. Y sí, realmente estudiando esto, créanme que a nosotros como pastores también nos está desafiando, nos está retando y esperamos que a ustedes también. Es necesario decir que acá donde vamos, en cierto sentido, la comprensión antecede a la sabiduría. Al llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios, es de esperarse que empecemos a adquirir más comprensión espiritual. Ahora, si nuestro conocimiento solo es meramente intelectual, simplemente tendremos una cabeza llena de conocimiento, mas no tendremos una aplicación a nuestro diario vivir porque es simplemente conocimiento, ¿verdad? Ha afectado nada más nuestro intelecto y por otro lado no llegaremos a entender la mente y el corazón de Dios. Sin embargo, si nuestro conocimiento, aparte de ser intelectual, es espiritual, esto nos va a conducir a una comprensión y discernimiento de la voluntad de Dios. Cuando usted y yo llegamos a ese punto de discernir la voluntad de Dios, empezamos a tener los pensamientos de Dios, es decir, comenzaremos a pensar como Dios piensa, empezaremos a sentir como Dios siente, empezaremos a ver al mundo, la iglesia y nuestras propias vidas con los ojos de Dios. Esto me hace reflexionar un poco y ver nuestras propias vidas sin necesidad de ver para otro lado, ¿verdad? Es necesario cuando uno ve esto, ¿verdad? Que el conocimiento, la comprensión espiritual que Pablo, dicho sea de paso, Pablo está pidiendo por eso allí en Colosenses 1:9, Pablo está intercediendo porque los colosenses tuvieran esa comprensión espiritual. Es decir, que ellos pensaran y sintieran como Dios piensa y siente, que vieran como Dios ve la iglesia, el mundo y sus propias vidas. Esto nos debe hacer reflexionar también a nosotros de cómo vemos
nosotros la vida, cómo vemos el mundo. Cuando nosotros comencemos a ver de esa manera, porque hemos llegado a la comprensión espiritual, le aseguro que empezaremos a rechazar aquellas cosas que Dios también rechaza. Dejaremos de abrazar aquellas cosas que Dios no abraza. Allí es donde se empieza a notar el conocimiento que no solamente es intelectual, sino que también es espiritual. Cuando tenemos comprensión espiritual, entonces podemos aplicarla a nuestras vidas, es decir, a nuestro diario vivir. Llegamos a ser sabios en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones, en nuestro discernimiento delante de la gente y en nuestros consejos. Ahora, recuérdese que Pablo está orando, está pidiendo esto por los hermanos de Colosas, porque Pablo temía algo. Lo que temía a Pablo es lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Desafortunadamente, la mayoría sigue las modas intelectuales de la época, ¿verdad? Como sucedía en aquel tiempo, no ha cambiado mayor cosa. Algunos van en pos de la moda intelectual y no importa qué Dios diga, qué piense Dios de ellos, no importa. Simplemente se van en pos de eso. Ahora bien, el problema de seguir una moda intelectual es que nos convierte en personas necias ante Dios, porque no vamos a buscar hacer la voluntad de Dios, vivir como Dios manda. Y ese era el temor de Pablo. Por esa razón es que él intercede fuertemente ante Dios para que ellos dieran lugar al conocimiento y a la aplicación de ese conocimiento a su diario vivir. Recuérdese que había una herejía y esa herejía decía que la revelación solo era para un grupo selecto, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos en la palabra del Señor, la revelación de Dios es espiritual y por lo tanto necesita ser entendida de manera espiritual, pero no es para un grupo selecto. El Señor, la revelación de Dios está abierta para todos. La verdad de Dios no es complicada ni retorcida o inalcanzable. La verdad de Dios es sencilla, cercana y recta. Y se revela a los niños y se esconde de los perversos. Hermano, hermana, usted que nos está viendo, nos está escuchando, luche e interésese por tener esa comprensión espiritual. Es decir, que cada día usted conozca más y más de la voluntad de Dios, pero que no solo se llene la cabeza de conocimiento, sino que el saber de la voluntad de Dios le lleve a llevar una vida en santidad que honre y glorifique al Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le ayude a vivir de esa manera. La finalidad, esta oración de Pablo tiene un matiz muy importante. Justamente al inicio del versículo 10 va a decir en la versión de la Reina Valera, para que andéis como es digno del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Una manera un poco más amplia de decirlo, porque la finalidad de la sabiduría va a ser la conducta. El verdadero conocimiento no es un fin, sino un medio que conduce a una meta, y esa meta va a ser la vivencia correcta. Es imposible practicar una conducta sana y santa sin conocer la voluntad de Dios. Pero igualmente, nuestro conocimiento de esa voluntad es defectuoso si no conduce a una conducta correcta. Y eso es lo que pasa. Una de las cosas que la iglesia hoy en día tiene conocimiento, conoce versículos, conoce versos, sabe explicar algunas cuestiones teológicas, pero su conducta no refleja un verdadero discernimiento, una verdadera sabiduría. Y es lo que Pablo está advirtiendo a los colosenses o está pidiéndole a Dios, previniendo a los colosenses, porque habían cosas que se estaban acercando, habían cosas que les iban a distraer y desviar de la verdad. El conocimiento que Pablo desea para los colosenses conduce a la verdadera sabiduría y comprensión y a su vez
van a producir una vida digna, como dice la Reina Valera, para que viváis como es digno. Pablo nos pide que nos identifiquemos con Él renunciando a nuestro egocentrismo, sirviendo a los demás, glorificando a Dios en nuestra vivencia diaria, aunque tengamos que pagar el precio de compartir su oprobio. Ser dignos de Él es ser semejantes a Él. Como dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. La meta no es otra sino la santidad y el amor del Hijo. La frase es digno del Señor sugiere que no solamente es cierto estilo de vida, sino también la motivación que está detrás de ese estilo de vida. Debo saber, por ejemplo, si soy un príncipe en la casa de Dios, debo vivir pues con esa dignidad de un príncipe y la santidad de un hijo de Dios. Debo ser consecuente con las cosas que yo digo que soy. El ser antecede al hacer. Porque estamos en Cristo y permanecemos en Él, andamos como Él anduvo. Por lo que somos hijos de Dios, ahora debemos de comportarnos de esa manera. Pablo se centra su intercesión, la que estamos hablando o comenzando a hablar hoy, en el área que amenaza o hace carecer o va a advertir a los colosenses de una necesidad de una mayor percepción espiritual ante las enseñanzas peligrosas que se están introduciendo en la iglesia. Y hoy en día hay cosas que nos están metiendo muy humanas, muy retorcidas, cosas como ¿cómo se llama? La identidad de género. Es triste ver cómo muchos cristianos, y sé que más de uno me está viendo, están apoyando ideas que están completamente sin fundamento, por un lado bíblico, pero por otro lado sin mayor sentido común, ¿verdad? Hay gente que está aprobando cosas que no son lo que Dios espera de nosotros, porque no están conociendo la voluntad de Dios. Pablo advierte de eso: si Dios por su Espíritu no ilumina sus mentes, no sabrán distinguir entre la verdad y el error, pues la enseñanza falsa suele presentarse con apariencia de sabiduría y piedad. Y eso es muy importante, porque hay muchas personas que están cayendo en la trampa de seguir cosas porque no conocen a Dios. No les interesa leer la Biblia, no les interesa profundizar, leen muchas cosas, se alimentan y se nutren de ciertas cosas del internet. Aunque eso está cambiando últimamente, a razón de la pandemia, la gente ha sido más, ha prestado diferente atención a lo que está en las redes sociales. Hoy ya casi no se crea una noticia falsa. Sin embargo, hay muchos que, aunque están discriminando la información, no están siendo formados adecuadamente porque no conocen la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en esta oración que hace por los colosenses, demuestra o quiere enseñar una manera de hacernos a nosotros o motivarnos a interceder unos por otros. Está bien llevar ante el trono de la gracia las necesidades físicas y materiales de nuestros hermanos, pero es aún más necesario interceder por sus carencias espirituales y morales, las apariencias que engañan. Por ejemplo, hoy en día hay muchas formas de endeudarse. Se nos olvida el principio bíblico que dice que el que debe se hace esclavo de su acreedor. Es importante. A veces no es que necesitemos más dinero para resolver nuestros problemas, es que necesitamos sabiduría, necesitamos conocer la voluntad de Dios para cada área de nuestra vida. Si prestáramos atención en eso, muchas cosas cambiarían en nosotros. ¿Qué le parece si en esta oportunidad hacemos una oración, no por las necesidades físicas, sino por esas necesidades morales, intelectuales que debemos de aprender? Algunos deben aprender a manejar sus finanzas. Algunos deben aprender a manejar cómo conocen, cómo estudian y para qué estudian. Muchos están yendo a las escuelas y a las universidades, incluso graduándose de universidades sin tener un sentido y propósito en la vida.
no saben para qué. Están estudiando lo que les gusta, pero no saben para qué van a hacer, cuál va a ser su manera de aportar a este mundo después de terminar una carrera o algo similar. Permítame terminar orando en este tiempo y haciendo una invitación a usted a que se una conmigo para que Dios nos dé sabiduría, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, que nos dé sabiduría para que andemos como es digno. Y Él va a ayudarnos. Dice Santiago que Él no se enoja, no se molesta, no rechaza a aquel que entiende que le falta sabiduría y la pide a Dios. Así que en esta oportunidad, ahí donde está, acompáñenme en esta oración y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría. Bendito Dios y eterno Padre, muchos de nosotros y muchos de los que están viendo esta transmisión están viviendo algunas situaciones que les cuesta entender, pueden ser financieras, de salud, relacionales, cualquiera, y necesitan, Señor, necesitan en medio de cada situación tener la sabiduría para tomar decisiones, pero esa sabiduría no va a ser sana si no está basada en tu voluntad. Te pido que nos comprometamos en conocer mejor tu voluntad, conocer más de tu voluntad. Vivir con sabiduría sería aplicar ese conocimiento a nuestra forma de vivir diariamente y seguramente los resultados serán que andemos como una manera digna delante de tu presencia. Danos esa oportunidad, permítenos vivir en ese nuevo sentir de conocer tu voluntad, vivir sabiamente y andar como es digno. Es el desafío que hoy se nos presenta y queremos aceptarlo, y hoy te pedimos tu ayuda, tu asistencia. Danos sabiduría, ayúdanos a conocerte mejor, a conocer mejor tu voluntad, a discernir tu voluntad en nuestras vidas, y permite que nosotros podamos vivir una forma o tener una forma de vida que sea digna de quienes somos, hijos tuyos, herederos del reino, sentados en lugares celestiales, porque tú pagaste el precio de nuestra salvación, de nuestra restauración, y debemos vivir dignamente de ese regalo bendito que tú nos has dado, que se llama salvación. Gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu ayuda en cada área en la que necesitamos. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amado hermano. La paz del Señor esté en cada uno de sus hogares. No olvides, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Nos vemos en la próxima.